¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Por lo general ustedes me hacen preguntas y se las contesto en mis redes sociales. Sin embargo, para esta ocasión, este video de YouTube lo quiero hacer un poquito más amplio, en el sentido de que algunas respuestas les voy a ilustrar con dibujos que he preparado previamente. Así que vamos a empezar. La primera pregunta me la hace Nicolás de Argentina y me dice que tiene dudas con el triángulo de Ward. Parece ser que Nicolás está estudiando osteología y no le queda bien claro a qué se refiere esta zona, que realmente es una zona radiológica, no tanto anatómica. Pero mira, Nicolás, básicamente el triángulo de Ward es un área en donde las diferentes trabéculas de los huesos se encuentran. Está formado por las trabéculas arqueadas, que las pongo yo aquí en anaranjado, y las trabéculas longitudinales o trabéculas primarias compresivas. Esta área en particular, cuando la encontramos en estudios radiográficos, nos habla de zonas que pueden estar más propensas a fracturas. Entonces sí tiene una implicación anatómica, pero a veces lo traspolamos más a la clínica cuando vemos imagenología sugestiva del área que corresponde al triángulo de Ward. La siguiente pregunta me la hacen desde Ecuador. Dafne, de segundo año, no tiene una muy buena idea de cómo diferenciar entre lo que es un trombo y lo que es un émbolo. Y la verdad es que muchos llegamos a cierta edad en la Facultad de Medicina sin saber a veces esta diferencia tan clara, pero yo con mucho gusto se las voy a compartir. Básicamente, un evento de trombosis es cuando en un área vulnerable de nuestro cuerpo, vamos a decir en este caso aquí tenemos una arteria que ya tiene una placa de ateroma, el trombo lo vamos a tener cuando una parte en específico de la placa de ateroma se lesiona o se erosiona y tu cuerpo trata de repararlo formando un trombo, un coágulo de fibrina que va a estar atrapando eritrocitos y plaquetas. Esto entonces se llama trombosis, la formación de un trombo en un lugar del cuerpo que se debe de reparar. Ahora, un émbolo ocurre cuando el trombo ya está formado. Vamos a poner aquí el ejemplo de que se formó en la aurícula izquierda y va a embolizar, es decir, va a viajar a través de la mitral, en este caso se va hacia el ventrículo izquierdo, luego pasa la circulación durante la sístole ventricular, pasa después hacia la aorta. Todos estos trombitos siguen embolizando su camino, van por el trayecto de las carótidas y se aloja finalmente en el encéfalo, generando un EVC, un evento cerebrovascular, que en este caso fue cardioembólico. Entonces, trombosis es el lugar en donde se está formando el trombo se afecta, y embolia es un trombo como tal que viajó por la circulación y se aloja en otro sitio para dar signos y síntomas propios de una embolia, en este caso cerebral. La tercera pregunta me la hace Laura desde Bogotá y ella me pregunta que si obligatoriamente una persona que se le detecte hemoptisis va a tener cáncer de pulmón. Fíjate que no, Laura. A pesar de que el cáncer de pulmón sí llega a manifestarse con cierta frecuencia con hemoptisis, existen otras causas. Y por el contexto en el que me la preguntas, yo te comentaría que hay que siempre descartar tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar a veces se va a manifestar con una tos crónica, pero no está por demás sospecharla cuando el paciente haga hemoptisis. Otras entidades patológicas que se asocian a la hemoptisis son las vasculitis, las tromboembolias pulmonares y desde luego el cáncer, que tú bien ya lo mencionabas acá. Anaí desde México me pregunta que qué significa el término de inactivación cardíaca cuando se está describiendo un electrocardiograma. Fíjate ahí que malamente comentamos nosotros que en el electrocardiograma podemos ver necrosis cardíaca. Es cierto que podemos ver fenómenos que nos orientan a pensar en isquemia o fenómenos que nos orientan a pensar en la lesión. Pero luego viene este término necrosis, que por lo general dicen que hay necrosis cardíaca cuando ven ondas Q patológicas, y ahora te voy a explicar eso. Sin embargo, necrosis, insisto, es un término histopatológico. La forma correcta de referirnos a las áreas en un electrocardiograma que nos permiten ver que tienes ya una parte como tal, pues que sí, a lo mejor puede estar necrótica ya en un corte histopatológico, nos referimos a estas como zonas de inactivación. Y las zonas de inactivación prácticamente las encontramos o nos referimos a ella cuando en ciertas derivaciones vemos ondas Q que son muy prominentes, que por lo general la bibliografía las refiere que miden más de la mitad de la onda R en su mismo complejo, o bien cuando encontramos complejos QS como este de aquí. Le decimos QS porque como no hay una onda R a la mitad de este complejo, no podemos saber cuál es la primera onda negativa, o sea, onda Q, y cuál es la segunda onda negativa, la onda S. Entonces, como no tenemos esto, a este complejo que nos habla de inactividad
eléctrica del corazón, pues la llamamos onda QS. Desde Venezuela nos pregunta Abel que si los osteofitos son cáncer. Y esto me lo pregunta en un contexto pues bastante interesante, es un planteamiento muy interesante el que me dice Abel, me comenta que bueno, pues se deberían de considerar cáncer o neoplasias óseas porque son a final de cuentas crecimientos anómalos en los huesos. Fíjate que no, Abel, no por el simple hecho de tratarse de formaciones fuera pues de lo cotidiano, por decirlo así, los vamos a catalogar como cáncer. De hecho, el término correcto sería excrescencia ósea, estos osteofitos. Y estas excrescencias a veces toman la forma de los picos de los loros y a veces es incluso el hallazgo radiográfico clásico, ¿no? Encontrar en la columna vertebral picos de loro y esto clásicamente lo encontramos en pacientes que tienen osteoartritis. Esta pregunta es de niño grande y me la está haciendo justamente Carlos, quien está haciendo su internado en Honduras. Y él me pregunta que si los inhibidores del transportador de sodio y glucosa son los mejores medicamentos para usar en pacientes diabéticos. Miren, sí, la verdad es que sí son muy buenos, pero yo creo que ningún médico se comprometería ahorita a decir que son los mejores o que son la panacea en la diabetes. Estos medicamentos tienen la particularidad de inhibir un sistema fisiológico de reabsorción de glucosa que ocurre a nivel del túbulo proximal. Entonces, si nosotros bloqueamos esos receptores, vamos a permitir que la glucosa que pase por aquí no se vuelva a absorber y no pase otra vez al torrente sanguíneo. Entonces va a continuar por todo lo que viene siendo el sistema tubular y finalmente esa glucosa que está pasando extra se va a terminar orinando. Entonces, no solamente baja la glucosa, a donde va la glucosa va el agua. Es un principio osmótico muy básico que nos enseñan en la Facultad de Medicina. Gracias a este mecanismo sabemos que los pacientes que están recibiendo este tipo de tratamiento llegan a reducir un poquitín más la tensión arterial y por eso se está explorando en cardiología la forma de utilizarlos no nada más en pacientes diabéticos, sino en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevados, insisto, independientemente de ser diabéticos, pues con el fin de bajar la tensión arterial y ofrecerles más adelante mejores desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, también tenemos efectos secundarios que se vinculan a estos, particularmente el incremento de las infecciones de vías urinarias. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, realmente es muy simple. Si tienes en consideración que en todo este tránsito va a estar habiendo más glucosa, pues la glucosa es uno de los platillos más preciados por las bacterias. Entonces se puede favorecer a la colonización y la sobreexpresión de ciertas bacterias en el tracto urinario. La otra es que también se está asociando al incremento de cetoacidosis diabética, justamente porque a la hora de estar movilizando tanta glucosa, pues se está desplazando agua y esto hace que los pacientes hagan cierto estado de hipovolemia que no como tal los llega a chocar, aunque sí han habido por ahí casos reportados de choques hipovolémicos asociados a, insisto, es extremadamente raro, pero lo que sí sabemos es que pueden incrementar la tasa en la que presentan cetoacidosis los pacientes diabéticos, particularmente cetoacidosis que no necesitan por fuerza tener hiperglicemia. A esto le decimos cetoacidosis euglicémica y son muy particulares de los inhibidores del transportador de sodio y glucosa. Finalmente, y esto es algo que ha estado muy debatido, cuando recién salió este medicamento canaglifosina, parece ser que incrementaron los eventos de amputación. Sin embargo, ya en 2018 empezaron a salir nuevas publicaciones en donde ya se está desacreditando este hallazgo. No necesariamente los pacientes que reciben inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 van a ser pacientes que van a estar teniendo más eventos de amputación. Insisto, esto ya cada vez se está estudiando más y parece ser que cada vez hay menos asociación. La última pregunta que vamos a contestar me la hace Fátima desde España y allá ella ya como tal ejerce como médico familiar y ella quiere saber si hay como tal una relación entre tabaquismo y la presentación de artritis reumatoide. Fátima, fíjate que ya tenemos mucho tiempo de haber documentado esta vinculación y esto es justamente porque los componentes del cigarrillo convencional incrementan un proceso extremadamente vinculado a la génesis de la artritis reumatoide que se llama citrulinización. Esto es básicamente una alteración que ocurre en las proteínas que hace que de una forma más fácil se pueda expresar la artritis reumatoide en todo su esplendor clínico. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión de preguntas y respuestas y como siempre espero que te haya gustado.